Llegan los experimentos de la fábrica de inventos. En el día de hoy aprenderemos a reparar y restaurar cualquier objeto de plástico que se haya deteriorado. En este caso tenemos una tapa de bomba de bicicleta con un pequeño agujero. Vamos a explicar de manera muy sencilla cómo procederemos para sellarlo. ¡Dentro vídeo! Para esta ocasión vamos a necesitar muy pocos objetos y materiales, ya que reparar plástico es muy fácil y práctico. Lo primero que necesitamos es algún dispositivo que emita suficiente calor para derretir un plástico que ya no utilicemos. En este caso vamos a utilizar una pistola de estaño y estas puntas ya usadas del llamado tiraje. También vamos a necesitar un poco de papel de aluminio y cinta adhesiva. Lo primero que debemos hacer es identificar dónde está el agujero. Una vez localizado, cortamos un trozo de papel de aluminio y lo fijamos con cinta adhesiva por la parte interna para cubrir el hueco. Esto evitará que el plástico fundido que vamos a aplicar se escape, quedando así correctamente sellado. A continuación, calentaremos el plástico reciclado. Como mencionamos anteriormente, utilizaremos puntas que ya hemos empleado en otros proyectos. Esperamos a que el soldador esté bien caliente y comenzaremos a fundir las puntas de plástico hasta que se derritan. Con mucho cuidado y procurando no tocar ni el plástico ni el soldador, aplicaremos el plástico derretido en el hueco, intentando llenarlo lo máximo posible. Una vez lleno el hueco, retiramos el soldador y esperamos unos segundos a que el plástico se solidifique. Una vez que el plástico se haya enfriado, procedemos a lijar la superficie, ya sea con una lija o papel de lija. Lijaremos con mucho cuidado para eliminar cualquier aspereza y conseguir que la superficie quede lo más uniforme posible, sin irregularidades al tacto. Tras haber lijado la superficie, colocamos la tapa en la bomba y comprobamos cómo ahora el hueco ya no está, evitando la incomodidad previa al inflar neumáticos. De esta manera rápida y sencilla podemos reparar cualquier daño en objetos de plástico. En otro caso, para arreglar plástico y siendo un plástico que necesita soportar fuerza o peso, como por ejemplo esta silla de plástico que se nos ha agrietado un poco, necesitaremos los siguientes materiales: un soldador, una Dremel con alguna punta áspera para poder lijar la superficie plástica. También necesitaremos unos cuantos clavos de acero y algunas bridas, que pueden ser usadas o nuevas, como las que tengo aquí a mano disponibles. Y el primer paso es cambiar la punta del soldador. Suelen tener uno o dos tornillos que sujetan la punta, así que con un destornillador quitamos los tornillos y sacamos la punta para girarla, con la finalidad de poner una punta algo más redonda y grande que la que viene por defecto. Volvemos a atornillar y pasamos al siguiente paso. Con la ayuda del soldador vamos a tratar de fundir los clavos de acero entre la abertura que tiene la silla de plástico, como si pasara de un lado al otro formando un hilo de coser. Mirad cómo poco a poco el soldador va calentando el clavo y lo va fundiendo dentro del plástico de la silla. Usaremos tantos clavos como sea necesario para cubrir la mayor parte de la grieta. En nuestro caso usaremos 3 clavos en la parte de abajo y uno en la parte superior. Tened en cuenta que este proceso es algo largo, ya que necesitamos esperar el tiempo suficiente para que el soldador transfiera el calor al clavo y este se pueda fundir, como veis en la imagen del vídeo. Una vez terminado de colocar todos los clavos necesarios, vamos a la siguiente parte. Cuando tengamos todos los clavos puestos y bien fundidos entre las dos partes de la grieta, procedemos con el soldador y las bridas a fundir estas últimas para cubrir toda la superficie de la grieta y de los clavos, de manera que el plástico derretido se compacte de nuevo y pueda solidificar la pieza como si fuera una sola. Para terminar y mejorar el acabado de la silla y que no tengamos ningún tipo de molestia a la hora de sentarnos, con la ayuda de la Dremel y la punta para pulir, pulimos toda la superficie dañada para eliminar cualquier tipo de aspereza. Una vez que la superficie quede uniforme, podemos determinar de optimizarla pasando un poco de papel de lija. Mirad cómo queda la superficie de la silla y lo resistente que está gracias al uso de los clavos.